Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de este curso de programación. Estamos en este momento en la unidad 13, en la última ya del curso, en el cual se ve cómo conectarnos a una base de datos y vamos a ver un código que he desarrollado para que pueda poder conectar a una base de datos y ver todo el intríngulis y cómo hay que preparar el entorno, en este caso Eclipse, para poder conectarnos desde un programita en Java, un fichero, una clase hecha en Java, a nuestra base de datos y poder trabajar con ella, por ejemplo, lanzarle consultas de cualquier tipo. Lo primero de todo, crearíamos un proyecto en Java normal y corriente, no hay que hacer nada más, y bueno, creamos una clase. Yo le he llamado BBDD1 y el proyecto BBDD, de base de datos. Bueno, eso es lo de menos. Y aquí tenemos el contenido. Antes de esto, bueno, pues decir que yo tengo aquí, estoy trabajando, tengo instalado XAMPP en Windows, también lo podéis tener en Linux, y dentro de XAMPP con phpMyAdmin accedo. Yo me he creado aquí una clase, una base de datos llamada prueba que tan solo tiene una tabla y contiene estos datos de aquí, nombres, apellidos y edad. Y voy a intentar trabajar con esta tabla, es decir, el código que he desarrollado va a conectarse a la base de datos, prueba en este caso, y a la tabla 1 y capturar alguno de los campos. Lo primero que tenemos que tener aquí es tener claro cuáles son las librerías que queremos. En este caso vamos a trabajar con SQL, base de datos relacionales, en concreto el lenguaje que vamos a utilizar es SQL para poder atacar a esa base de datos, a lanzar, en este caso, simplemente una consulta, un select. Y bueno, pues importamos java.sql.asterisco. ¿Cuál es el driver que voy a utilizar? El driver que voy a utilizar, yo me he descargado un conector. El conector lo tengo descargado y lo tengo aquí. Este es el conector que me he descargado. Podéis encontrar algún otro, probablemente más actualizado. Este es el conector. Y entonces yo tengo que añadir a mi fichero para que de alguna forma, cuando vaya a compilar y construir el ejecutable, encuentre esas librerías que hacen falta para conectarnos a mi SQL, ese es el conector realmente para utilizar el driver. Me tengo que ir a build path, configurar, y aquí en librerías tengo que añadir esta línea de aquí. Para añadir esa línea, lo único que tenemos que hacer es seleccionar Add External Hars. Aquí navegaríamos por mi estructura de archivos, mi sistema de ficheros, hasta encontrar espera que lo encuentre yo. Tengo tanto ya por aquí. Aquí lo tenemos, lo seleccionaría, le daría a abrir y ya me lo añadiría. De tal forma que este sería el conector, el JDBC, que va a utilizar para conectarse, o que va a utilizar el driver para conectarse a mi sistema gestor de base de datos, que es mi SQL. Y ya una vez que tenemos eso, ya pasaríamos a ver el código que tenemos. Bueno, pues aparte de importar todo aquello que me hace falta de java.sql asterisco, con lo cual tengo aquí todas las clases que me hacen falta de Java SQL. Bueno, la clase se llama BBDD1 y lo primero que hago es definirme aquellos strings que me hacen falta, como por ejemplo uno de ellos el driver que voy a utilizar. Aquí lo tenemos. Voy a trabajar con mi SQL. La base de datos. La base de datos accedo con protocolo JDBC de tipo MySQL, la máquina localhost, puerto 3306, que es el que viene por defecto, y el nombre de la base de datos que se llama prueba, como hemos visto hace un momento. Aquí lo tenemos, prueba. A continuación, el usuario y la clave, dos strings más. Daros cuenta que lo estoy definiendo fuera de ningún método, directamente en la clase. El usuario no lo he cambiado, es el que viene por defecto, root, y la clave vacío, no tengo ninguna. Si lo hubiera cambiado para darle seguridad, pues tendría que poner la clave correspondiente y el usuario correspondiente. En principio esto. Y estos van a ser los datos que voy a utilizar para conectarme a la base de datos correspondiente. Y aquí tengo el main, el método principal, main, y lo que hago es definir una variable que se llama conectado, que me va a decir en todo momento si estoy conectado o no a mi base de datos. Por defecto es que no, false.
Aquí declaramos una variable para almacenar la conexión, que nos va a devolver el método conexión. Es decir, yo aquí en la parte inferior me he definido un método conexión que me va a permitir conectarme. Aquí lo tenemos, que me va a poder conectarme al sistema. Aquí voy a recoger todo para poderme conectar. Ahora veremos el contenido. Y entonces yo aquí, bueno, pues lo que hago es definirme de tipo connection, la variable connex, y en principio, como no estoy conectado a ninguna base de datos, a ningún sistema gestor de base de datos, sería null. Y a continuación llamo al método conexión. Cuando vuelva, en connex tendré el manejador para poder trabajar con mi base de datos. Y ahora ya me voy a la parte inferior y vamos a ver lo que hace conexión. Aquí lo tenemos. Conexión. Lo primero que hacemos es declaramos una variable. Bueno, conexión lo que hace es devolver una conexión. Ahí lo tenemos, connection. Declaramos una variable para almacenar la cadena de conexión. Primero la inicializamos a null, igual que hemos hecho antes en el main. Y ahora, como voy a tratar la posible excepción, pues con un try catch. En caso de que se produzca, capturo la excepción con excepción E y pongo error al conectar con la base de datos. Bueno. Pero en principio, el código que tengo que ejecutar y que de alguna forma me puede producir esa excepción es el que tenemos aquí. Lo primero, registro el driver con class.forName driver. Ahí lo tenemos. Driver, que lo tengo definido en la parte superior, como podéis ver, con com, MySQL, JDBC driver. Ese es el driver que voy a utilizar, de todos los que lleva, de todos los que están dentro de lo que es las librerías de Java. Ya lo he registrado, el driver que voy a utilizar. El driver, junto con el conector, me va a permitir conectarme. Y aquí me voy a conectar. Creamos una conexión a la base de datos. Connex drivermanager.getConnections. Y le paso el nombre de la base de datos que está en el string bbdd, que tengo en la parte superior, usuario y contraseña. Y lo tengo aquí en la parte superior. Este método lo que hace es conectarse a la base de datos y si es todo correcto, en Connex tendré una tira que será el manejador y lo devolverá. Aquí en la parte inferior, como podéis ver, lo devuelve. Y entonces aquí, cuando yo desde el main llamo a conexión, lo que hace es devolverme una conexión. Si no se ha producido la conexión, Connex valdrá null. Y si es distinto a null es porque sí que se ha producido de forma correcta la conexión con la base de datos. Entonces, si Connex es distinto de null, se ha conectado correctamente. Y cambio conectado a true, porque a partir de este momento ya estoy conectado. Y si no, o sea que sigue siendo null, pues no has podido conectarte. Aquí lo controlo. Y hacemos una consulta básica y mostramos el resultado si la conexión fue correcta. Bueno, si me he conectado, lo que hago es lo siguiente. Y vuelvo a controlar también la excepción que se puede producir a la hora de hacer un select, porque lo único que voy a hacer va a ser obtener todas las filas y todos los campos, todas las columnas de la tabla 1. Lo que hago es definirme la variable st de tipo statement, sentencia. Y lo que hago es, la creo, connex.createStatement. Y lo que hago es definirme rs, que es donde voy a almacenar el resultado de esa sentencia o de esa consulta que voy a realizar sobre esa conexión. Y en rs lo que hago es almacenar st, ejecuto, un execute query, y aquí entre doble comillado pongo la sentencia en SQL, que es select asterisco from tabla 1. Ya está. A partir de este momento, en result set tendré una matriz multidimensional de tantas filas como registros hayan y tantas columnas como campos hayan en esa base de datos, porque he pedido todo sin filtrado ninguno. Y lo que hago es, bueno, pues lo recorro. While rsnext, es decir, rsnext me va devolviendo un valor distinto a nulo mientras que va consultando las distintas filas. En el momento que llega a la última fila, al último registro, eso ya es null, con lo cual ya no seguiría. Lo que hago es imprimir el campo 2. El campo 2, el campo 1 es el código y el campo 2 vendría a ser el 1, código, 2 nombre, 3 apellido, 4 edad. Entonces imprimiría el 2, que sería el nombre. ¿Vale? Si estoy conectado, llegado a este momento, bueno, lo que hago es cerrar la conexión. Porque hay que cerrar la conexión. Y ya estaría. Como podéis ver, aquí hemos visto
cómo hay que configurar el fichero para que al compilar me coja el conector correspondiente, cuál es el driver correspondiente para trabajar con MySQL, si tenemos Postgre, Maria o cualquier otra, pues el driver consultarlo, sería otro. Me he conectado y he realizado una sentencia, en este caso una consulta. Bueno, pues ya, con esto ya tocamos todos los palos que se han podido ver en el tema. Bueno, esto es una consulta, pero puede ser una actualización, puede ser una modificación, puede ser cualquier cosa, ¿no? Y vamos a ver cuál es el resultado. Como podéis ver, me aparece conectado correctamente, que viene a ser este código de aquí, y luego una vez que se conecta me devuelve cada uno de los campos, del segundo de los campos, que son los nombres. Y con esto ya estaría, ¿no? Pues nada, espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.